última presentación, cuyo título es Proyectos distritales ejecutados en condominios en Chile, estará a cargo de Rolf Thiele. Rolf es ingeniero civil mecánico de la Universidad Federico Santa María, egresado máster de Ingeniería Sustentable en la Universidad KTH de Suecia, gerente de proyectos de Chile y también es director de la corporación Passive House Austral. Además, Rolf posee una notable experiencia en dirección y desarrollo de proyectos, aproximadamente 10 proyectos de distritales ya diseñadas y algunas funcionando, 40 proyectos de sistemas de geotermia y 15 proyectos de certificación Passive House. Rolf, te invito para que inicies tu presentación. Ok, hola, buenos días a todos. Bueno, en esta última presentación vamos a mostrar 4 proyectos desarrollados por nosotros, 2 proyectos que están operativos ya, los 2 en Temuco, y 2 proyectos que están iniciando construcción en pocos meses. El primero, el condominio Frankfurt, 34 casas que comentó Felipe, que está operativo el año 2012. Esto tiene una distrital geotérmica para generar calefacción y agua caliente sanitaria para las 34 casas. Después está el condominio Jardines de Luxemburgo, que son 3 edificios, 90 departamentos, estos de constructora Chiliver, una distrital, a diferencia del condominio Frankfurt, esto es una distrital aerotérmica para calefacción y ACS. El tercer proyecto es Sendero Bayo, son 8 edificios, 15.000 metros cuadrados en total, es de inmobiliaria Sendero Bayo, y este consta de una distrital aerotérmica para calefacción, a diferencia de los otros 2, también enfriamiento y agua caliente sanitaria. Este proyecto está en proceso de certificación Passive House también, que es el único de los 4 que está en ese proceso. Y el cuarto proyecto es Lodge Mecta de Cazú Segers Arquitectura, que es un proyecto que parte de su construcción en pocos meses. Esa tiene una distrital en base a biomasa para calefacción y agua caliente sanitaria, y eso está en Aysén, a 30 kilómetros de Puerto Aysén, metido en medio de una cordillera bien bonita. Aquí hay indicadores en el fondo, un poquito fríos a lo mejor porque son puros números, pero con un pequeño indicador uno puede darse cuenta en el fondo del estándar de eficiencia energética y cuáles van a ser los factores de éxito para que técnico-económicamente ese proyecto con central distrital flote en términos económicos. Y cualquier privado en el fondo pueda meterse a desarrollar ese proyecto. El principal indicador es la columna de los watts metro cuadrado, que es la carga térmica en el fondo por los metros cuadrados calefaccionar. Tomamos 4 proyectos aquí, el caso base que serían 8 edificios, el caso base son los mismos 8 edificios del proyecto Sendero Bayo en Valdivia, pero cumpliendo el PDA de Valdivia. Ya, si nosotros tomamos ese caso base, cumpliendo el PDA vigente hoy día en Valdivia, la carga de calefacción de ese proyecto serían 64 watts por metro cuadrado. O sea, si tomamos la carga térmica de toda la central térmica dividido por los metros cuadrados de calefacción, nos daría 64. Y eso con una demanda de calefacción de 135 kWh metro cuadrado. Si comparamos los otros 3 proyectos, en los cuales el desarrollo de la envolvente fue algo mucho más profundo, las cargas térmicas fueron bastante más bajas. Por ejemplo, el proyecto Condominio Frankfurt, año 2012, la carga térmica era 29 watts metro cuadrado, menos de la mitad de la carga de la situación base para una exigencia térmica mucho más exigente 10 años después. Condominio Jardines de Luxemburgo está en 24 watts metro cuadrado, o sea, casi un tercio de la carga térmica de lo que hoy día habría que cumplir en Valdivia. Y Sendero Bayo, que es el más eficiente de todos, que está con estándar Passive House y en proceso de certificación, la carga térmica son apenas 7 watts metro cuadrado de carga térmica, o sea, casi 90% menos que la carga térmica de la situación base que cumple el PDA. Y este indicador es bien relevante porque entre más bajo sea la carga térmica, menor es la inversión. O sea, si comparamos la inversión de la central distrital del caso base versus el Sendero Bayo con la misma tecnología, a lo mejor la inversión no va a bajar 90%, pero sí puede bajar 70 o 65% fácilmente. Y ese factor es en el fondo el elemento clave que me determina en el fondo que el proyecto en términos económicos pueda sustentarse sin tener que contar con subsidios ni apoyo de ese tipo. Voy a mostrar de Frankfurt, de Jardines de Luxemburgo y del proyecto Mecta en Aysén, aspectos generales, y me voy a centrar en forma más profunda en el proyecto Sendero Bayo. Bueno, el proyecto Condominio Frankfurt son 34 casas, ahí se ve la central distrital, año 2012 está operativo, la central distrital está aquí en amarillo, ahí está, la central distrital consta de 2 bombas de calor, agua-agua, geotérmica comúnmente hablado,
y por esa red en el fondo hay una red para el agua de calefacción, que se distribuye el agua a 30 grados de temperatura, 32 grados de temperatura, y otra red de agua caliente sanitaria en el fondo. O sea, dentro de cada casa no hay absolutamente ni Califon ni ningún sistema de calefacción. Ese es el diagrama de flujo del sistema. Estamos extrayendo agua de pozo de una napa superficial. El agua en esa zona aflora en un año normal a 8 o 10 metros de profundidad. Aquí están las 3 bombas de calor. El sistema de inyección de agua a todos los edificios, y por el lado inferior está el sistema de agua caliente sanitaria. Pasamos ahora al sistema distrital aerotérmico del condominio Jardines de Luxemburgo de Chilivert. Bueno, son 3 edificios, 90 departamentos en total. La aislación térmica que se logró, que se desarrolló en este edificio, es bastante más exigente que lo que exige en Temuco para el PDA. Por ejemplo, los muros están aislados con 16 centímetros de aislante, cuando la normativa, a lo mejor cumpliendo el PDA, nos exige a lo mejor 7. Entonces la cantidad de aislante y la hermeticidad, los niveles de hermeticidad que se logran en el edificio son bastante más altos que una exigencia del PDA. Aquí se muestra el diagrama de flujo. Este es el unilineal vertical de las cañerías y cómo se distribuye todo el sistema en los 3 edificios. Tenemos las 4 bombas de calor arriba. Aquí está el detalle de los... en corte están los 3 edificios, 5 pisos. Se produce la distribución en los subterráneos, en el estacionamiento subterráneo. Hay una red principal que distribuye para los 3 edificios. Y abajo hay una pequeña salita donde está el estanque acumulador de agua caliente sanitaria en el fondo para cada edificio. Entonces, aquí están las 4 bombas de calor. En la cubierta arriba, un estanque inercial, para que no ande, prende y apaga las bombas, genera un mejor comportamiento hidráulico del sistema. Y en este diagrama acá está el diagrama de flujo de lo que ocurre en cada sala de máquina en cada edificio, en cada uno de los 3 edificios. Sala de máquina me refiero a que solamente ahí están los termos de agua caliente sanitaria y las bombas circuladoras aquí están las bombas circuladoras para la distribución de los 30 departamentos de cada edificio. Y este esquema se replica 3 veces, uno por cada edificio. Aquí hay una animación del sistema distrital aerotérmico de ese proyecto. Está la bomba de calor aire-agua, que en un día de invierno a 7 grados toma la energía del aire, le extrae la energía, se evacúa el aire y la bomba de calor a 2 grados, impulsamos el agua a lo largo, a través de todos los pisos radiantes de los 3 edificios, con agua a muy baja temperatura. Baja temperatura me refiero comparado con un sistema de calefacción normal. Se está alimentando los pisos radiantes solo a 35 Celsius, y eso es lo que nos permite en el fondo que la bomba de calor también sea de baja potencia y trabaje con un costo mucho más alto, generando ahorro operativo. La misma bomba de calor también genera el agua caliente sanitaria para cada edificio. Pasamos al proyecto del Lodge Mecta de Cazú Segers Arquitectura. Este es un proyecto que está a 30 kilómetros de Aysén. Está inserto el proyecto en medio de la montaña. Este proyecto también tiene estándar Passive House, una muy buena envolvente, niveles de hermeticidad, blower test real que hay que hacerle a las edificaciones, es 100% en base a energía renovable a través de una microcentral hidroeléctrica y varios aspectos más de sustentabilidad. Aquí hay una animación. A diferencia de los otros proyectos, como no tenemos la energía eléctrica, hay que cuidarle, no tenemos acceso a la red eléctrica, se está utilizando biomasa a través de un raleo de los senderos que están en el bosque, en medio de ese bosque. Y ahí se produce la distribución para la calefacción para todas las instalaciones, todas las cabañas en el fondo y la instalación central, y para el agua caliente sanitaria también. Pero el aspecto de fondo aquí no hay que dejarse llevar por el romanticismo de la distrital o la de tecnología. El secreto de fondo de todas las distritales que he mostrado es la baja carga térmica, y ese es el factor clave en el fondo para que económicamente estos proyectos distritales sean atractivos en el fondo para cualquier inmobiliario del sector privado. Ya, pasando al último proyecto, y en este me voy a detener un poco más, vamos a analizar en más profundidad. Este proyecto Sendero Bayo, son 8 edificios, como les decía, empieza su construcción en pocos meses más, en la primera etapa de 2 primeros edificios, está en proceso de certificación Passive House. Además de todos los aspectos de eficiencia energética, se están abordando fuertemente todos los aspectos varios aspectos de sostenibilidad en este proyecto. Después lo tenemos identificado como Passive House más 8 estrategias de eficiencia energética y sostenibilidad. Los 8 aspectos de sostenibilidad los puedo resumir en conservación del bosque de selva valdiviana, un sistema distrital para calefacción y enfriamiento. De los 4 proyectos, este es el primero que estamos abordando el tema de enfriamiento, y muchos otros proyectos
de aquí para adelante, pensando en el futuro calentamiento global, en los mayores picos de temperatura que tenemos en verano, en especial en el centro del país y en el centro sur de nuestro país, hay que proyectarse en el fondo para el clima que vamos a tener en 5, en 10, en 15 y en 30 años más. Y el tema de enfriamiento es clave, no podemos pensar solamente en la calefacción. Por eso este proyecto tiene un sistema distrital para calefacción y enfriamiento de agua caliente sanitaria, bombas de calor para agua caliente sanitaria, cultivos orgánicos comunitarios, lombricultura para el tratamiento de aguas residuales, reutilización de las aguas grises. Hay un tema ahí de un tratamiento de las aguas grises a través de un humedal, transporte fluvial solar entre los habitantes en el fondo del proyecto y llegar al centro de la ciudad. Y 100% de la poca energía eléctrica que consume este proyecto es abastecido por una microcentral hidroeléctrica. Aquí hay un emplazamiento del proyecto. Aquí están los 7 edificios, son 8 ahora, este es un emplazamiento antiguo. Aquí está el área de conservación de bosque nativo, y aquí en la esquinita se ve una pequeña playa que fue construida con el drenaje, que no es la palabra drenaje, se me fue. Hay que quitarle el fondo cada ciertos años al río en el fondo para que puedan pasar las embarcaciones. Y esa arena, en el fondo, con esa arena que se saca del fondo del lecho del río, se generó esta plaza para ese proyecto. Aquí se ve una fotito de la plaza, de la playita que se genera para ese proyecto. Pasamos ahora al tema de los resultados del modelamiento térmico de este proyecto. Se hicieron mucho más análisis, pero nos vamos a concentrar solamente en 3. Aquí se utilizó la herramienta del Passive House, el PHPP, y el primer análisis, concentrémonos solamente en la barra roja. La barra roja nos muestra la carga de calefacción, la demanda energética en calefacción para mantener 20 grados de temperatura durante todo el periodo de calefacción, todo el año. Entonces, cumpliendo la exigencia térmica del PDA vigente hoy en Valdivia, con los espesores que me exige en Valdivia, 8 centímetros en muro, 14 centímetros en techo, no hay exigencia en el radier, un termopanel común y corriente, y un blower y un indicador de hermeticidad no muy alto, la carga de calefacción por metro cuadrado sería 135 kWh año metro cuadrado, con una carga de calefacción de 64 watts metro cuadrado. Esta sería la situación base que analizamos al inicio. 135 en energía, 64 en carga térmica. Si ahora aumentamos los niveles de aislantes de manera mucho más fuerte, 17 centímetros de aislante en los muros, 17 en el piso ventilado, 28 en la cubierta, el valor U del cristal, un valor 1, o sea, un termopanel bastante exigente, pero si se dan cuenta, el indicador de hermeticidad sigue siendo igual al anterior, o sea, preocupándonos solo del envolvente y sin atacar el tema de la hermeticidad ni la ventilación, la carga de calefacción baja a 62, o sea, estamos hablando que la envolvente, mejorando la envolvente y liberando los puentes térmicos, la energía puede bajar de 135 a 62, más o menos 50%. Pero si nos damos el siguiente salto y lo pasamos al estándar Passive House y manteniendo esa envolvente, 17 en piso, 17 en muro, 28 centímetros en techo, estoy hablando de los espesores de aislante sobre la estructura, sobre la obra civil. Pero con un indicador distinto aquí, que es el indicador de hermeticidad, un N5006, o sea, significa que las renovaciones de aire a someterla a un test de infiltración a 50 pacales serían solamente 0,6 versus el otro que serían 12, y con un recuperador de calor bajamos la carga de calefacción a 6 kWh año metro cuadrado y la carga de calefacción en 7 watts metro cuadrado. Entonces, es clave esto porque nos demuestra en el fondo que el mayor salto de ahorro energético no es la envolvente ni el cristal, sino que el conjunto de la hermeticidad con el tema de la ventilación. Ese es un aspecto clave porque si nosotros hubiésemos aplicado la distrital, a lo mejor en este escenario o en este, quizá económicamente no logra amortizarse en el corto plazo. Pero a diferencia de esta, vamos a dar cuenta que el retorno a la inversión es mucho más rápido. ¿Qué hacemos en el fondo para que la distrital sea lo más pequeño posible, para bajar la inversión y para que los costos operativos tiendan a cero? Es preocuparnos del sistema de ventilación con recuperación de calor. Esa es una exigencia de Passive House. No voy a entrar en detalle de esto para concentrarnos en las otras cosas. Así funciona el sistema de ventilación a lo largo de la unidad del departamento. El aire, la línea roja, el aire de extracción de baños y cocina. Se inyecta el aire a los dormitorios y al living. Aquí está el aire de entrada que viene afuera a 0 grados de temperatura, y por acá botamos el aire de extracción. Y aquí se produce un intercambio de calor, o sea, el calor que extraemos del aire que se extrae de baño y cocina es traspasado al aire que tomamos afuera, filtrado en el fondo,
y inyecta finalmente a dormitorio a 19 grados. O sea, se está produciendo una recuperación de calor cercana al 90%. Entonces, por un lado, bajamos... Vamos a pasar a otro. Me comí una presentación, una slide parece. Pasando al sistema de calefacción al interior, o sea, la carga de calefacción y enfriamiento es muy bajita, estamos hablando de 7 watts metro cuadrado, y esa calefacción es proveída en el fondo por un sistema de climatización en base a radiación en los cielos, un sistema radiativo. Aquí se ven imágenes de cómo funciona, son capilares en el fondo. Es como un piso radiante, pero en el cielo. ¿Ya? Y la bomba de calor, en el fondo, que es la distrital, en verano inyecta el agua a 15 grados de temperatura y de esa manera, en el fondo, mantiene el interior del departamento a 24 Celsius. Uno puede parecer raro que por qué en Valdivia nos estamos preocupando del sobrecalentamiento, es porque nos estamos preparando, diseñando este proyecto, en el fondo, para los siguientes 20, 30, 40, 50 años. Y el clima está cambiando y es un hecho, no hay que hacer ningún estudio científico para darse cuenta. O sea, en Valdivia, en un verano normal, 28 grados es extremo, es raro tener 28 grados, a lo mejor 2 horitas puede llegar a 29, y hace 2, 3 semanas atrás tuvimos un evento histórico que llegamos a 37,5 grados de temperatura en pleno Valdivia. Aquí está el emplazamiento de los 7 edificios, son 8 como le dije al inicio, porque esto era el mes pasado, acá aparece un 8º edificio. Aquí están las bombas de calor que distribuyen a través de cañerías para todos los edificios. Estas son las cañerías que se están utilizando, son cañerías de polipropileno con una aislación y protección preparada, o sea, son cañerías diseñadas para sistemas distritales. Y lo importante es que esta cañería hay que diseñarla y concebirla también para el tema de enfriamiento. Entonces, no es cualquier cañería, porque cuando tú tratas el enfriamiento, el tema de la aislación es un poquito más delicado el tema. Aquí hay una animación de cómo funciona el sistema de enfriamiento. Aquí está la bomba de calor en un día, perdón, esto en calefacción, en un día de invierno a 2 grados de temperatura, se le extrae el calor al aire, se expulsa el aire a menos 3 Celsius, inyectamos el agua para los cielos radiativos en el fondo a 35 grados de temperatura y retorna a 32. Entonces, pero como les digo, el gran secreto aquí no es la bomba de calor, sino la envolvente térmica del edificio y el diseño de la envolvente para lograr en el fondo que esa bomba de calor sea muy pequeñita, con una carga térmica de apenas 7 watts por metro cuadrado, versus la situación base que serían 64 watts por metro cuadrado. O sea, si quisiéramos ponerle una bomba de calor a los mismos edificios cumpliendo el PDA, necesitaríamos 10 de esas bombas de calor, no una. Pasando a los costos operativos, en el fondo, de los 4 casos, estamos analizando aquí, perdón, son 5 casos. Aquí estaría el escenario aquí están todos los escenarios de envolvente. El valor rojo nos muestra el costo operativo al año para mantener calefacción en todo el departamento de 100 metros cuadrados con gas, cumpliendo la exigencia del PDA. Aquí está la exigencia del PDA, 64 watts de carga, 135 kWh año metro cuadrado de calefacción. O sea, ese departamento hoy día cumpliendo el PDA usando gas con caldera gas condensación, gastaría 40 UF al año. Si ese mismo edificio, cumpliendo el PDA, lo abastecemos con una distrital a biomasa, con un costo de la biomasa muy bajo, o sea, ahí estamos considerando básicamente el costo del transporte de la biomasa y la mantención y la operación, el costo operativo en el fondo bajaría de 40 a 15, es una notable disminución. Vamos a ver el tema de la sobreinversión cómo pega. Después estaría el tercer escenario, que sería el edificio cumpliendo el estándar Passive House, pero sin sistema de climatización adicional, sino que solo bastaría con colocarle un post-heater eléctrico a la salida del recuperador de calor. Estamos hablando que para 100 metros cuadrados habría que colocarle una resistencia eléctrica de 10 watts metro cuadrado, 7 watts metro cuadrado, o sea, estamos hablando de 700 watts eléctricos. O sea, básicamente se calentaría con un secador de pelo de los más chicos en la velocidad mínima. Entonces, con ese sistema, usando energía eléctrica directa, el costo operativo sería solo del orden de 3,5, 4 UF al año. Al año, la calefacción de todo el año. Después, con el estándar Passive House, pero con bomba de calor individual por edificio, o sea, una bomba de calor por cada uno de los 8 edificios, el costo operativo ya está bordeando las 1,5 UF al año, y con la distrital sería el mismo costo operativo, 1,5 UF al año, pero ya sería con el sistema distrital. Vamos a ver ahí, nos vamos a quedar con una sorpresa por el tema del último, del Passive House con la distrital, que en inversión nos vamos a pillar una sorpresa con esto, puede que sea más barato. Ya, ahora, ¿cómo se lo
¿Cómo logramos esos costos operativos tan bajos? Básicamente el secreto es el Standard Passive House. Abordar en el fondo la edificación cumpliendo estos 5 principios de diseño: envolvente térmica de alto desempeño, liberación de puentes térmicos, ventanas de alto desempeño, hermeticidad ensayada a través de un blower test, hay que medirla, o sea, tener una casa en el fondo que está certificada en términos teóricos, sin una medición, para nosotros no tiene mucho valor. Si hoy día un auto está certificado con medición, un hervidor de agua también, bueno, nuestras casas deberían intentarlo también, como están en la mayoría de los países de Europa. Y el quinto principio es la ventilación con recuperación de calor. Aquí hay un par de ejemplos, un esbozo muy rápido en el fondo de las preocupaciones que hay que tener con la envolvente térmica: alto espesor, liberación total de puentes térmicos. Esta es una casa Passive House que está en proceso de certificación, es una casa en Valdivia, a pocos metros del proyecto Sendero Bayo. Entonces, este fue como un factor motivante para ese proyecto, porque se vio el resultado. Esta casa está funcionando ya 10 años, 11 años, y no ha gastado absolutamente nada. O sea, esta casa no ha gastado cero en calefacción durante 10 inviernos. Ahora vamos a entrar al invierno número 11 ya. Esto tiene 28 centímetros de aislante en muro, 28 centímetros de aislante en cubierta, y ahí se ven fotos en el fondo de cómo se aisló. Y aquí se ve la preocupación que hay por el tema de la hermeticidad, que eso es un eslabón aún perdido en nuestro país. Aquí se habla mucho de la envolvente, de los puentes térmicos, pero de la hermeticidad todavía hay harto misterio. Aquí está la solución constructiva de esa misma casa para el tema del aislante y la liberación de puentes térmicos de los radieros y de las fundaciones. Siempre 28 centímetros de aislante en todas partes, en muro, en piso, en fundaciones, en techo. Este es otro proyecto, en el fondo, este proyecto de Chilibert, Puerta del Sol. Son 110 casas construidas en Temuco. Las primeras casas están construidas en el año 2015-2016. Hay una que está en proceso de certificación. Aquí estamos hablando de 30 centímetros de aislante, pero siempre el secreto clave es que la estructura está al interior del edificio y la envolvente está fuera de la estructura. Entonces, si se dan cuenta en esta foto, no hay interrupción del aislante. El aislante del muro se empalma con el aislante del techo, se empalma con el aislante del muro. Y toda la estructura, independiente de lo que sea, está siempre al interior. No tiene ningún corte de puente térmico el aislante, ni tampoco se interrumpe la barrera de hermeticidad. Una foto del mismo proyecto. Aquí estamos con 20 centímetros, no me acuerdo si son 20 o 18 centímetros de aislante. Este es un muro de hormigón. Aquí hay unas garras de anclaje. En esas garras de anclaje va el tema de la perfilería de la ventana, y ahí en el fondo se genera la liberación de puentes térmicos. El factor más importante, yo diría que este es el factor más importante de todo para lograr una edificación con baja carga térmica y baja carga térmica en términos de energía y también en potencia térmica, en watt metro cuadrado, que es el tema de la hermeticidad, y que esa hermeticidad sea ensayada en forma empírica a través de un blower test. Aquí se indica el lápiz rojo ese, y se muestra la huella por donde pasó el lápiz, y eso nos está mostrando en el fondo el concepto que la barrera de hermeticidad tiene que ser continua y tiene que generarse un efecto de un globito en todo ese edificio, en toda esa casa, de tal manera de que la casa, al someterla a un test de infiltración a 50 pascal, o sea, la inflemos un poquitito, ese aire en el fondo no escape por ninguna parte. Y para eso en el fondo hay que desarrollar constructivamente todo eso, y el aspecto clave para lograr eso, aunque no lo parezca, yo diría que el factor más relevante en esto es el desarrollo de la estructura. O sea, antes de pensar en la envolvente ni del diseño pasivo, hay que integrar a la estructura para lograr en el fondo desarrollar una envolvente en que podamos hacer esto. Y para hacer eso en el fondo hay que empezar a hablar, integrar todo el proyecto de eficiencia energética con arquitectura obviamente y con estructura desde el día cero. Pasando a los temas de hermeticidad, estos son ensayos de hermeticidad que se hicieron. Este es un proyecto FONDEF del CITEC con el DECON hace un par de años, y esto nos muestra los niveles de hermeticidad que se alcanzaron a 50 pascales de varios tipos de edificación. El promedio en Chile se determinó que es 13 renovaciones de aire a 50 pascales. Aquí están las exigencias, aquí está el resumen de lo que pasa en Chile. Aquí está el promedio en Chile, 12,9 renovaciones de aire a 50 pascales. La exigencia en Temuco, que serían 7 renovaciones de aire a 50 pascales. En Valdivia la exigencia del PDA es 5. Y a la derecha aparece en amarillo en el fondo la exigencia del Pacific, que es 0,6. ¿Ya? Un poco para mostrar nuestra realidad. Aquí están todas las exigencias de blower que se exigen en los países, la mayoría de todos europeos. Siempre están bajo 2. 1,5, varios tienen 1,5.
y Passive House se destaca porque es más exigencia, porque la exigencia tiene que ser inferior a 0,6 renovaciones de aire 50 pascal. Y aquí está nuestra realidad. El promedio en Chile, medido en el fondo con ese mismo indicador, con ese mismo ensayo, de 12,9, 13 renovaciones de aire por hora. Esto lo exigió en Temuco, 7 renovaciones de aire, pero con la palabrita especial aquí, teórico. O sea, la exigencia del blower test es bien especial. No hay que hacer un blower test, solamente hay que comprobar en forma teórica, en forma matemática, un par de indicadores, y demostrar en el fondo que tus niveles de infiltración en un test teórico llegarías a 7 renovaciones de aire. Ahora, el problema es que en forma teórica, cuando te da 7 renovaciones de aire, si tú realmente le haces un ensayo de hermeticidad, nosotros nos hemos encontrado con que esas pruebas siempre son superiores a 16 renovaciones de aire por hora, en especial cuando trabajamos con madera o con metal. Esos niveles de infiltración que en teoría te da 7 son superiores a 20, 24, hasta 28 hemos obtenido. No, esta me la voy a pasar porque ya estoy contra el tiempo. Vamos a pasar a lo más importante ahora, la inversión. Aquí están los mismos 5 escenarios, cumpliendo el PDA con gas, cumpliendo el PDA con una biomasa distrital. La 3, la 4 y 5 es Passive House. Esta es Passive House con resistencia eléctrica, Passive House con bomba de calor individual por edificio y Passive House con una central distrital en el fondo para los 8 edificios. Y aquí están las partidas de inversión de todo lo que influye con el aspecto de eficiencia energética. Envolvente en amarillo, lo voy a indicar de abajo hacia arriba. Envolvente, ventanas, puertas exteriores, sellos de hermeticidad, ventilación y el sistema de climatización. Entonces, la situación base, todas estas partidas respecto al precio de venta, de esos departamentos, pesan en el precio total 7,5%. Si la casa vale, el departamento por metro cuadrado vale 100, 7,5 están destinados a esas partidas. Ahora, si eso es el edificio cumpliendo el PDA y con caldera gas condensación. Si a ese sistema le colocamos una central distrital en base a biomasa para los 8 edificios, todas estas partidas de inversión siguen igual, pero la central distrital es bastante más cara en el fondo que ponerle una calderita a gas a cada edificio. Y ahí la inversión sube de 7,5 a 8,5, o sea, sube un punto más, 1,2 puntos más. Aquí está el detalle. O sea, si el 100% del precio de venta del departamento, aquí está la situación base, este 100 con distrital a biomasa sube 1,32%, con Passive House con resistencia sube solamente 0,16%, o sea, con el estándar Passive House con resistencia, simplemente con resistencia eléctrica, logramos un neteo de inversión. Después, con central distrital, nos vamos a la última, con central distrital sube 1,5%, o sea, si comparamos la situación base con la central, con el Passive House con central distrital, sube 1,5% la sobreinversión. Si hacemos la comparación de las inversiones con los costos operativos, si el sistema Passive House con la central distrital cuesta 1,5% más, va a ahorrar del orden de 38 UF al año, cada 100 metros cuadrados, y eso me va a determinar un periodo de amortización cercano a los 2 años, 2,2 años. Si nos comparamos ahora el de la central distrital biomasa, comparando con la misma situación base, el periodo de amortización bordea los 8 años, considerando obviamente una tasa de descuento. Pasando al último punto, nos vamos al tema de enfriamiento. Aquí tenemos la misma bomba de calor en un día caluroso en Valdivia, 30 grados de temperatura, sale a 35 la bomba de calor y con eso generamos el enfriamiento en el fondo de los departamentos, inyectando agua a los cielos radiactivos a 15 grados de temperatura. Ahora, este proyecto va a contemplar una piscina natural. Una piscina natural significa que no trabaja con químicos, sino que trabaja con sistemas de filtración a través de humedales y plantas, y eso genera el sistema de filtración de tal manera de tener una piscina natural sin químicos, que es bastante más sana para nadar. Y la bomba de calor aquí funciona como una bomba de calor agua-agua, como una bomba de calor geotérmica en términos comunes. Entonces, el calor que se le extrae al departamento, el poco calor que van a tener los departamentos, se expulsa no al aire, sino que se expulsa a la piscina natural en el fondo para tenerle una temperatura más grata para el nado, o sea, llevarla a 27 grados, 28 grados, para poder sacarle mayor uso a esa piscina, usarla en la mañana, usarla en la noche, y emplear la temporada de uso también. Eso sería todo.